Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús, el capítulo número 136. Gracias a Dios por estos 136 episodios. 136 episodios se dice fácil, mas no es tan fácil. Hey, te felicito, 136 días donde has estado leyendo la Biblia. Y, sabes, no la leemos solamente porque queremos información o porque estamos intentando cumplir una meta, sino que la leemos porque deseamos conocer a Cristo a través de las Escrituras, desde el principio hasta el final. Así que vamos a seguir adelante, vamos a seguir buscando y conociendo a Cristo, a Dios a través de su palabra. El día de hoy vamos a seguir leyendo el libro de Nehemías, capítulo 4, 5 y 6. Así que estate atento para lo que Dios quiere hablar este día. Capítulo 4, precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo a la tierra del cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, llegamos a cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas detrás de ellos. Y estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Cada con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Capítulo 5. Abolición de la usura.
Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y seréis vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Argejerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de nuestro muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y los que preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Capítulo 6. Maquinaciones de los adversarios. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasum lo que dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos.
Vine luego a casa de Semaías, hijo de Elaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquellas profecía contra mí, porque Tobías y Senabalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer, y así que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Senabalat, conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Nodías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro de 25, el 25 del mes, Eliul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Beraquías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy. Y como podemos ver, habían personas que querían atemorizar, que querían provocar miedo, que querían provocar desestabilización en el pueblo de Judá, en el pueblo de Jerusalén, junto con Nehemías. Sin embargo, hay algo que podemos aprender de Nehemías, y creo que hoy vamos a ser un poco breves. Y creo que lo que podemos aprender de Nehemías es que no tuvo miedo, que no se dejó manipular, que no dejó que las palabras de esas personas tuvieran influencia en su vida, sino que él escuchó las palabras. Sin embargo, esas palabras no tuvieron efecto en él, ni en su casa, ni en las personas. De hecho, a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención que cuando ellos están edificando los muros, están repartiéndose el trabajo, están edificando juntos, resulta ser que deciden poner a personas, a familias completas, a armar y a proteger el muro. El versículo 13 del capítulo 4 nos dice: entonces, para las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales del resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, lo que ellos hacían era construir y defenderse en grupos, en familias. Entonces las familias se defendían entre ellos. Y esto es hermoso porque también es un mensaje para nosotros. Como familias, como casas, no sé si eres padre de familia, madre de familia, o eres un hijo nada más, pero todos tenemos parte importante en la edificación de la casa de Dios aquí en la tierra. Todos tenemos parte importante de la edificación del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es eso que tenemos que hacer? Lo que nosotros estamos haciendo es edificando el muro, estamos edificando la casa de Dios, estamos edificando el reino de los cielos. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar y defender. Y esto lo hacían en familias. Esto significa que no lo hacían solo. Y puede que tengamos la fortuna de considerar familia a nuestra propia familia. Familia de Dios a nuestra propia familia. Porque, por ejemplo, en mi caso, en la familia de Dios se encuentra mi familia, porque mi familia es cristiana. Pero habrá ocasiones en donde tal vez mi familia, la familia normal, el núcleo normal de cada persona, no será creyente, por tanto no es familia de Dios, y no estará ahí para edificar y ayudarte a edificar. Pero tenemos que entender que al ser nosotros hijos de Dios, somos una familia,
y juntos edificaremos la casa de Dios y juntos defenderemos la casa y el reino de Dios. Y esto es interesante porque no se dejaron atemorizar, sino lo contrario, sino que se pusieran a la orden, a defender, a tener guardas de día y de noche, a no claudicar, a no tener miedo y a hacer lo que tenían que hacer. Y sabes, se levantaban muchos y se levantaron muchas palabras en contra de ellos, pero ¿qué pasó? Que no tuvieron miedo. No tuvieron miedo ante las maquinaciones del enemigo. Y esto es lo que debe de estar en nosotros. No tenemos que tener miedo ante las maquinaciones del enemigo, sino todo lo contrario. Debemos estar seguros y confiados que Dios nos defenderá, que mientras nosotros trabajamos, Él será quien pelee la batalla por nosotros. Y aquí también se los dice Nehemías. Nehemías fue atacado por muchas formas. Incluso el ataque no se ve de una manera directa, sino se ve de una manera indirecta. Y una de las maneras indirectas en la que fue atacado fue tratando de robar su atención. ¿Por qué? Porque dice que se intentaron hablarle y contactarle para que él fuera a ciertos lugares, pero él sabía que si iba era para hacer algo contra él. Y de hecho vemos varios casos en donde se intenta hacer que él vaya y que haga y que se deje de estar en la obra que él tenía que estar. Sin embargo, Nehemías tenía una respuesta para esas personas que intentaban distraerle de su objetivo. Y esto es interesante porque todos tenemos un objetivo y es edificar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y habrá enemigos de eso. Creo que eso es obvio y es claro. Y como te decía, a veces los enemigos no harán ataques directos, sino harán ataques de distracción. ¿Y sabes cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tener? Lo encontramos en el capítulo 6, versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo por ir a vosotros. En otras palabras, él entendía que era más importante la obra que cualquier otra cosa que pudiesen decirles. ¿Y sabes qué? Esto me habla de un hombre determinado, de un hombre que sabía, un hombre que tenía conocimiento y de un hombre que tampoco era fácil de manipular. Porque era obvio, e incluso él lo dice, la Biblia nos lo dice, era obvio que las intenciones de estos hombres al intentar distraerlo era atacar su vida. Pero él estaba consciente de eso y él estaba consciente que había una obra mayor. Quiero preguntarte, ¿eres consciente de lo que estás edificando al ser parte de la familia de Dios? ¿Eres consciente del reino que estás edificando? ¿Eres consciente de que realmente estás edificando el reino de Dios o el reino de los cielos o estás edificando otro reino? Y porque también pasa, a veces creemos que estamos edificando el reino de Dios y no lo estamos edificando. Y esto es interesante. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Que estemos edificando el reino de los cielos aquí en la tierra. Y que estemos trabajando en la obra correcta, en el tiempo correcto. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Y este es un versículo. Si Dios no edifica la casa, en vano trabaja aquel que la edifica. En vano trabajo yo si Dios no está edificando la casa. Y esto lo podemos encontrar en el Salmo 127. Si Dios no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Tenemos que estar seguros de una cosa. Estamos trabajando en una gran obra, en la construcción del reino de los cielos aquí en la tierra. Por tanto, no claudiquemos, no nos distraigamos, no tengamos miedo de las acechanzas del enemigo, sino lo contrario. Seamos conscientes de que mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Padre, gracias porque tú eres mayor.
Tú eres más grande que los enemigos, tú eres más grande que las adversidades, tú eres más grande que las dificultades. No hay nadie como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Y no hay poder que se pueda levantar contra tu palabra. No hay poder que se pueda levantar contra quien tú eres. No hay poder que se pueda levantar contra lo que tú has dicho. No hay poder que se pueda levantar contra el reino de los cielos. Y hoy nosotros nos convertimos en edificadores del reino de los cielos. Hoy como familia de fe nos unimos a la edificación del reino de los cielos, a la expansión y a la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Y que venga tu reino y se haga tu voluntad. Que venga tu reino y se haga tu justicia. Que venga tu reino y sea establecido tu trono sobre este lugar, sobre cada familia, sobre cada casa, sobre cada trabajo, sobre cada iglesia, sobre cada ciudad, sobre cada municipio, sobre cada estado, sobre cada país. Padre, que venga y sea manifiesto el reino de los cielos a través de tus hijos, a través de tu iglesia, y que juntos podamos decir que a ti sea toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Vamos a seguir trabajando en la obra de Dios. Que nada te distraiga, que nada te desenfoque y sigamos ardiendo por Jesús.